Bueno, estamos al aire acá, seguimos, y con una invitada, amiga, con quien compartimos espacios en la Facultad de Ciencia Política. Ella es subsecretaria de Extensión de la Facultad de Ciencia Política, Mariela Daneri, a quien le damos la bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la invitación. Muy lindo estar acá, por primera vez en la radio. Gracias por la invitación. No, por favor. Mariela, muchas cosas se hacen desde la Secretaría de Extensión. El año pasado muchas presentaciones, muchas actividades. ¿Qué es lo que vienen pensando para este año? En un año que es, atípico en todo, por todo lo que implica también un año electoral, sí, que nos atraviesa a todos y que en la universidad a su vez también nos atraviesa fuertemente. Yo siempre digo, así como en el Estado, cuando hablas con relación al Estado, nosotros lo vivimos mucho acá en la organización social, y todo se habla hasta diciembre. En la universidad ahora se han acortado un poco las fechas y se habla hasta junio más. Sí, en principio nosotros en la facultad tenemos las elecciones en abril. Uh-huh. De todas maneras, nosotros en la secretaría, primero lo que podría decir es que es una secretaría muy activa. Sí, eso sin duda. Y que podemos empezar a charlar mil cosas, ¿no? Pero de entrada decir que, desde los últimos 4 años con Paula Contino, que es la secretaria, nos propusimos varias líneas de trabajo, profundizando algunas líneas que ya venía trabajando María Inés Suidini en la gestión anterior, pero profundizando y ampliando algunas cuestiones. Y a partir de ahí, hemos empezado un camino, a recorrer ese camino bastante activamente. Somos chicas un poco inquietas. La Secretaría es un espacio muy abierto, muy lleno de gente siempre, y eso pretendemos que sea, tanto hacia adentro de la facultad como hacia afuera, digamos, porque la extensión, la idea no es estar adentro, sino es este vínculo, este diálogo constante con la sociedad, con distintos sectores sociales, con distintas temáticas. Así que, hace 4 años que venimos laburando, te diría, en algunas líneas principales. En principio, pensar en la visibilización del laburo que efectivamente la universidad, pero sobre todo nuestra facu, ya venía haciendo. Porque efectivamente las cátedras, los docentes, los proyectos de extensión, mucha gente, y vos lo sabés en primera persona, venía trabajando hacía muchos años en distintos territorios y con esta perspectiva de la extensión como lazo social, como diálogo de saberes. Y entonces lo primero que quisimos hacer fue una publicación que visibilice todo lo que había. Todo el laburo que se hacía en las facultades de hacía muchos años y estaba ahí como, una cierta idea de que sí, hay muchos proyectos, siempre la facultad que más proyectos tiene en relación a docentes en proporción, ¿no? De toda la universidad, digamos, en ese sentido una facu muy activa. Pero no había nada que cristalizaba, esto es todo el trabajo. Y hicimos esa publicación, decidimos editar un libro y convocamos a todos los equipos, y esa fue una línea de trabajo. La otra línea de trabajo también que nos propusimos con Paula hace rato fue empezar a reflexionar en términos teóricos con respecto a la extensión. Es decir, empezar a dejar artículos académicos que empiecen a poner en diálogo la extensión con la academia, porque si no siempre quedaba, como algo... Como de un solo lado. Sí, o el hacer. Esa actividad del docente que lo hace porque tiene buena onda, porque tiene un rato libre y entonces va a un barrio, y no como una actividad académica. Así que otra línea fue fuertemente empezar a reflexionar y generar artículos académicos en ese sentido. Hemos escrito varios. Y en esa línea también iba el primer libro que se llamó Cartografías del Territorio, a donde convocamos a todos los proyectos de extensión a que intenten reflexionar no solamente acerca de su práctica, sino acerca de lo que es la extensión universitaria, ¿no? Y ahí poder jugar un poco más conceptualmente y no tanto desde lo anecdótico.
Así que, y bueno, y después obviamente intentamos profundizar las líneas de proyectos, de extensión, los programas, seguir armando y laburar muy fuertemente en la línea de la inclusión. Y estas líneas me parece que son las líneas que tenemos que seguir profundizando, ¿no? Sobre todo esta última que te digo, que quedó ahí, bueno, medio el tema de la inclusión, ¿no? Empezar a laburar muy fuertemente o seguir trabajando muy fuertemente en esta temática. Nosotros ya hace 2 años que tenemos el programa de educación en cárceles. Uh-huh. Y bueno, y me parece que la apuesta es a que la universidad, digamos, realmente labure muy profundamente en esto que siempre decimos, una universidad popular, una universidad gratuita, y la inclusión es la clave. Yo pensaba, Mariela, mientras vos hablabas, que hace unos cuantos años allá se decía, bueno, siempre las facultades que están en la Siberia están más alejadas de determinadas cuestiones, y aquello que en realidad había sido visto en un momento como un problema pasa a ser visto cada vez más como una enorme oportunidad, digamos, porque está mucho más en diálogo con distintos territorios en conflicto. De hecho, si podemos pensar alguno de esos territorios en conflicto, la sexta claro, aparece rápidamente como uno de ellos. Totalmente. Y junto con la sexta, todo lo que es el diálogo con distintos espacios hacia lo que es la zona sur de nuestra ciudad y muchos otros espacios. ¿Cuáles son algunas de esas líneas de trabajo? Recién mencionabas una que es fundamental, que es este trabajo que se vienen haciendo en cárceles, pero ¿cuáles son otros espacios con los que dialoga permanentemente la Secretaría de Extensión? Bueno, muchos, por supuesto. Primero quiero retomar esta idea tuya que decís, sí, pareciera como que la Siberia, viste, esa fue la idea en realidad inicial de construirla en ese lugar, y en realidad es en relación a una idea centralista de que se va del centro. La universidad tiene que estar en el centro, tiene que estar en Corrientes o en Entre Ríos y Córdoba, ¿no? O tiene que estar, ¿dónde tiene que estar ubicada? Y en ese sentido la Siberia genera, en esta relocalización y esta idea de los mandamos allá a psicología, a estas carreras, bueno, y a muchas más, ¿no? Pero digo, a todas las carreras los mandamos como contra el río, lejos, encerrados. Hoy justamente genera esto que vos decís. Bueno, está obviamente inserto en la ciudad, cerca de otros territorios, de otras realidades, y de todas maneras sí es un desafío el diálogo de abrir la reja, porque efectivamente la Siberia está enrejada, como que pareciera un lugar, y la extensión es justamente ese espacio que disputa la reja, ¿no? Que disputa el límite en dónde termina la universidad y dónde empieza la calle. Exacto. Y la universidad debe ser la calle, ¿no? Debe estar en la calle, pero debe ser, y lo es la calle, ¿no? Entonces, el diálogo justamente es el espacio o el territorio de la extensión, que es lo que tanto nos apasiona, digamos, tanto nos desafía. Así que sí, coincido con lo que vos decías. Por otro lado, obviamente las vinculaciones que tiene la Secretaría son múltiples. Como vos decías, uno es este programa, pero por ejemplo hemos hecho un recorrido, por ejemplo con la Vigil, que venimos trabajando hace rato. Nuestros alumnos hacen prácticas en la Vigil, que está, digamos, en el barrio. De hecho, bueno, venir acá es mucho más cercano para mí que tener que ir a otro lado, porque estamos acá nomás, digamos. La vinculación con varias organizaciones del barrio. De hecho, bueno, desde la Secretaría de Extensión de la Universidad se está empezando a pensar algunos proyectos conjuntos. Digamos, hemos tenido múltiples diálogos con organizaciones territoriales de múltiples características todos estos años. No quisiera, digamos, profundizar en alguna porque me voy a olvidar, pero digo, nada,
Sí, miles. Venimos trabajando en distintas líneas, digamos, y en ese sentido es que vamos tratando de generar las vinculaciones. Las puertas de la Secretaría están abiertas para todo, pero venimos trabajando derechos humanos. Entonces, cada vez que hacemos algo en relación a eso, tratamos de convocar lo más abiertamente a todas las organizaciones en ese sentido. Bueno, venimos trabajando muy fuertemente en la temática de la discapacidad. Uh-huh. Entonces, también muchas organizaciones y escuelas del barrio también están en contacto. Y hace años que en la Facultad de Ciencias Políticas se da este trabajo con relación a la discapacidad. Sí, hace mucho tiempo. Sí, hay un área de la Secretaría de Extensión, que es el área de accesibilidad e inclusión, que la coordina Miriam Villerán, y que ella hace mucho tiempo viene haciendo un trabajo muy serio en ese sentido. De hecho, este año se inauguró el primer aula accesible de toda la universidad, que tiene un aeromagnético, que tiene determinada tecnología que hace más inclusiva realmente una clase, ¿no? Porque no es lo mismo para un pibe que no ve, para una chica que no escucha, venir a la universidad, que para uno que sí lo hace. Entonces, estas cosas son centrales cuando queremos hablar seriamente de inclusión. Y en ese sentido, Miriam viene laburando muy seriamente hace mucho tiempo, y con eso también dialogamos con un montón de organizaciones. De hecho, hace poco hemos firmado un convenio en donde estaban casi todas las organizaciones, digamos, que uno diría importantes de la ciudad, desde la Escuela Lidia Roussel, estaba Mucar, Silsa, la Secretaría de la provincia, la gente que labura con el Nexo Oportunidad, claro, que es un programa que también con el que también estamos haciendo un recorrido juntos, digamos. Por eso la idea siempre es ir teniendo claro. Nosotros con Paula hace mucho intentamos diseñar un plan estratégico. Obviamente que después la vida universitaria, la crisis, Macri y toda esta cuestión nos pasó un poquito por arriba, porque hemos tenido que salir a la calle el año pasado, hemos estado con mucha presencia en la calle, y eso también no es que te desvía, pero bueno, te retira de lo que vos venís pensando que vas a laburar durante el año. Pero bueno, la idea de ese plan que nos habíamos diseñado tenía todas estas líneas de trabajo que te voy diciendo, y en ese sentido las vinculaciones que vamos armando. Igual, con relación a todo lo que venís comentando, el año pasado el salir a la calle de la universidad fue de alguna manera la mayor puesta en acto de lo que es la extensión. Realmente el año pasado fue un vínculo muy grande con sectores trabajadores, con cooperativas, con Totalmente. Espacios que se hicieron ver acompañándolo fuertemente en la marcha universitaria, ¿no? Sí, totalmente. Es cierto que ya en el 2017 se había generado ese acto en la Plaza Pringles, no sé si te acordás, si recordás, donde nace el eslogan Universidad Pública Siempre, porque fue ahí, digamos, como la primera, y ese estuvo lleno de gente, fue una plaza con mucha presencia. Y también hubo el del 2016, creo, en lo que es el Parque España. Claro, la del Parque España fue después, entonces yo me estoy confundiendo de año, capaz que el de Universidad Pública Siempre fue el 2016 en el mismo año, porque fue un año muy complicado. Sí. Y en realidad del 2015 en adelante no hemos tenido respiro, ¿no? Tal cual, no. Pero bueno, es verdad que el año pasado se dio una cosa súper interesante, sobre todo que nace desde el Consejo Asesor de Extensión, del cual participan todas las unidades académicas, y lo convoca la Secretaría de Extensión de la Universidad. Ese Consejo Asesor, bueno, está conformado por todos los secretarios de Extensión de todas las facultades de la universidad, y desde ahí se propuso la idea de hacer la evaluación de los proyectos de extensión en la plaza, digamos, al aire libre, y que todos los equipos de extensión, las organizaciones sociales, los docentes, los estudiantes que participan de proyectos y programas de extensión vinieran a la plaza a hacer la evaluación. Y la verdad que fue una experiencia buenísima, porque la Plaza Montenegro se llenó de gente que venía de distintos lugares, de distintas ciudades. Bueno, los evaluadores vienen incluso de como vos sabés bien, de
de otras ciudades y de otros países, de Uruguay, o sea que fue una actividad que visibilizó también mucho y que fue un paso más en esto del diálogo y de estar en la calle, ¿no? Sí, sin duda. Yo siempre rescato que hay un proceso de profunda transformación en ese sentido. Quiero decir, a la biblioteca, cuando estábamos todavía allá en la calle Virasoro, hace muchos años, que han venido en determinados momentos a hacer evaluaciones en las organizaciones sociales. Eso antes era impensable. Claro, totalmente. Porque a mí siempre me interesa remarcar que cuando pasó el 2001, la universidad en sí empezó a pensarlo y a sentirlo a posteriori, digamos. Es como que primero fue necesario más la teorización sobre eso, claro. Pero de ahí en adelante me parece que se produjo una modificación fuerte y hay un avance sustancial de todo lo que son las actividades de extensión, que son las que impulsaron justamente esas modificaciones, esos cambios que vienen aconteciendo, que por supuesto no están cerrados ni mucho menos, sino que son como el espacio impulsor para nuevos acontecimientos. Y están pensando que es lo que para este 2019, que insisto, está atravesado por muchas cuestiones. Sí, va a estar muy bailado, va a ser un lindo baile este año. Sí, porque elecciones en la facultad, elecciones en la universidad, nuevas autoridades, elecciones municipales, provinciales, nacionales, bueno, todo eso atraviesa la vida universitaria fuertemente y también lo que hablábamos antes, bueno, un poco fuera del micrófono, el tema de que se va a venir un año difícil también en el sentido de lo que sean las paritarias y veremos qué es lo que pasa con los paros y demás. O sea que es un año difícil de planificar y de pensar y también sabiendo si, bueno, vamos a estar, no vamos a estar, bueno, esperemos que haya una cierta continuidad en la gestión de la Secretaría y obviamente, como te decía antes, la apuesta y la planificación es a ir profundizando en estas líneas que te decía antes, de continuar con esta apuesta de reflexionar fuertemente desde nuestros marcos teóricos, ir generando más, no diría sustento académico, pero ir generando más cuestiones que nos, artículos, publicaciones y demás que nos permitan seguir poniendo en diálogo distintas disciplinas, por ejemplo, y sobre todo seguir profundizando en la temática de la inclusión, que a mí me parece que eso es clave. Fundamental. Sí, es fundamental. Claro. Si bien nosotros tenemos en marcha el programa de educación en cárceles, pero también elaboramos en las cárceles del sur de la provincia de Santa Fe, principalmente en la 3, en la 6 y en Piñero, pero bueno, obviamente esa es una apuesta que hay que profundizar, que lleva su tiempo, que requiere de más presupuesto, porque cuando un proyecto va creciendo para que algo sea serio, viste, de a poco, y todo eso requiere de mucha responsabilidad, de mucha planificación, y sobre todo nosotros laburamos muy articuladamente, siempre en articulación con todos los sectores que puedan nutrir aquello que nosotros hacemos, porque eso es la extensión, el diseño de redes, ¿no? Y lo que hacemos digamos, para mí, lo que hacemos en el programa de educación en cárceles es lo que debemos apostar a, bueno, laburarlo en todos los territorios, no únicamente en un adentro o en un contexto de encierro, sino en cualquier tipo de contexto, ¿no? Ahora vamos a volver justamente con ese tema, para hablar, y para que escuchen todos los oyentes también de cómo es recibido el espacio universitario en esos contextos de encierro. Y la otra cuestión que me parecía interesante, que se ha empezado a mover también hace algunos años, es
una cierta modificación, que el sujeto universitario en sí ya no es solamente aquel que se lo concibe desde el lugar del que piensa, del que estudia, sino también teniendo en cuenta el cuerpo en todas sus dimensiones, ¿no? Bueno, mira, vos sabés que justo el otro día tuvimos que filmar un video, cosa que es espantoso para uno que no está acostumbrado. Tuvimos que filmar un video de 30 segundos, o sea, la nada misma, contando acerca de qué trataba un artículo que habíamos escrito con Paula. Y justamente una de las cuestiones que trabajamos y que a mí me interesa mucho es pensar desde la perspectiva de la pedagogía rizomática. Uh-huh. Y entender a lo pedagógico desde el rizoma, digamos, desde la categoría de rizoma de Deleuze, es justamente pensar a lo pedagógico como ese escenario absolutamente heterogéneo y diverso, pero que permite la irrupción de la corporalidad. Uh-huh. Y justamente eso es lo que elaboramos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que cada vez más, y sobre todo en disciplinas como la comunicación, tenemos que pensar en eso, ¿no? Porque además las nuevas tecnologías nos van como todo el tiempo interpelando, decir, bueno, tenés que reflexionar sobre esto, porque ya no es más únicamente una cabeza que piensa, un científico aislado que genera ese conocimiento neutro. De ningún modo, la idea es poder pensar desde estos otros esquemas que generan otras aulas también, ¿no? Genera otro modo de vinculación con el estudiante. ¿Cuánto de comunicación hay en una murga? ¿Cuánto de comunicación y de distintos saberes hay en lo que se produce en la danza? ¿Cuánto hay en lo teatral? ¿Cuántos tipos de lenguajes operan permanentemente? Y que hay algo ahí que cuesta, que no es de la noche a la mañana, pero que es de alguna forma algo de todo esto que viene dándose en estas nuevas perspectivas. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos hablando con Mariela Daneri, subsecretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ciencia política. Exactamente. Siempre me sale el ciencias. Y bueno, ¿qué va a ser? Es que de algún modo uno se quiere sentir incluido en ese título que no nos incluye. Es que es complejo porque en mi cabeza siempre está pensar más las ciencias que la ciencia, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Sí. Vamos a un tema musical y volvemos. Conozco de algún lado, no sé, mire, y no sé si me... Bueno, estamos hablando con Mariela Daneri, subsecretaria de Extensión de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Vos decías, Ernesto, que te interesaba saber algo de esta articulación también, de cómo son recibidos los universitarios en los contextos de encierro. Así es, sí. En realidad es un enorme desafío que la universidad venía planteándose y han dado un enorme paso ya hace... y hace 2 años. 2 años. Sí. En realidad nosotros corremos con ventaja, ¿no? Porque cuando nosotros... creamos el programa de educación en cárceles, no se crea de la noche a la mañana porque a alguien se le ocurrió, sino que es en articulación con un grupo de todos egresados de nuestra universidad pública. Muchos de ellos hoy son becarios CONICET, doctores CONICET, pero que son de nuestra facultad, pero principalmente articulamos en primera instancia con una amiga, María Chiponi, claro, que pertenece a un colectivo que se llama La Bemba del Sur, que hacía muchos años que venían trabajando ya de manera, si se quiere, dispersa o de una manera más
no institucionalizada. Exacto, más fragmentaria. Exactamente. Pero muy seriamente desde hacía mucho tiempo. Nosotros habíamos tenido una muy buena primera experiencia, pero muy buena primera experiencia en cárceles, cuando nosotros implementamos el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y articulando con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en aquella época, en el 2009-2010, se hizo la primera experiencia de implementación del programa Jóvenes en cárceles. En el país la hicimos nosotros. Y ahí convocamos a un equipo y se hizo la primera experiencia y fue súper interesante. Se trabajó muy bien, laburamos un trayecto que se llamaba POI, que era el proyecto de orientación al mundo laboral, y fue súper interesante. A partir de esa experiencia hubo algunos de esos docentes que quedaron ya trabajando. Posteriormente, bueno, el programa se vino abajo, quedó un poco vacío, digamos, de contenido, pero bueno, algunos de esos docentes que habían participado de esas experiencias, entre ellas María, también había trabajado Lucila Rosenberg, bueno, varias egresadas de nuestras carreras habían laburado allí. Entonces, ellas quedaron trabajando porque se quedaron muy copadas con el laburo ahí y se empezaron a vincular con otros actores que venían haciendo también un recorrido y así generaron la Bemba del Sur. Yo con María hace mucho tiempo somos amigas, hemos laburado en otros escenarios juntas, en distintas cuestiones, y charlando se nos ocurrió que qué interesante sería que la universidad debía tomar esa aposta, institucionalizar el laburo, darle otra impronta, darle un marco y profundizar ese trabajo, ¿no? Y así lo empezamos a hacer. Entonces ya cuando todo el programa se pone en marcha, ya no es que se pone en marcha, ¿me entendés?, de un día para el otro, no, sino que ya la presencia y el trabajo en las cárceles venía de mucho tiempo. Obviamente que entrar en esa lógica, en la lógica y en la dinámica que se vive adentro de las cárceles lleva tiempo, es un aprendizaje constante, porque hay cosas a las que la universidad y uno, desde ciertas perspectivas teóricas y ciertas perspectivas éticas, profesionales, uno le quiere disputar al servicio penitenciario, y hay otras que va aprendiendo que el impacto, digamos, es más negativo que beneficioso. Claro. Entonces, realmente es una cuestión absolutamente artesanal, constante, de mucho cuidado y de ir viendo cuáles son las articulaciones necesarias para avanzar sobre, digamos, suelo más o menos firme, en el sentido de que después el impacto de esas cosas, bueno, puede ser, bueno, dejan de entrar un día, pero siempre el impacto es sobre el pibe que está adentro, que se quedó sin un taller, que ese día no lo dejaron salir, que... Entonces, bueno, uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Que seguramente cosas se manejan otros códigos, ¿no es cierto? Totalmente. Y que uno tiene que ir aprendiendo. Te doy un dato del Rosario 12 del archivo del 2017, en una nota que le han hecho ustedes. Dice, de acuerdo a una investigación de la Facultad de Derecho de la UBA, publicada en el 2016, pasado el 85% de las personas que tienen una trayectoria en los programas universitarios dentro de las prisiones no reincide cuando logra su libertad. Sí, exactamente, sí, tal cual. Eso es algo que solemos repetir porque mucha gente, de hecho hay veces que vos viste típico de los posteos en internet, entonces ¿por qué la universidad debería invertir en profundizar este laburo cuando podría invertirse en otros lugares? Y uno piensa, bueno, no debería ser una cosa o la otra, eso primero, pero además justamente pensar en esto, primero es que nosotros trabajamos la extensión, pero sobre todo la producción del conocimiento y el acceso al conocimiento como un derecho. La educación es un derecho. Y si lo pensás así, uno de los territorios que más vulnerados tienen todos sus derechos son las prisiones, ¿no? Sí, tienen, obviamente, están privados de su libertad, pero eso no significa que deberían estar vulnerados todos los otros derechos. Y en realidad tienen, en la gran mayoría de los casos, bueno, las condiciones son bastante complejas. Te digo... Yo creo que ahí, además, hacia adentro, eso lleva a una discusión
de siempre, que tiene que ver con la cuestión de si es importante o no la institucionalización. Sí, digo porque hay muchas experiencias que fueron algo así como el sedimento que deja después para que haya pies más firmes en otro lugar, que fueron una experiencia de talleres de comunicación popular, de talleres distintos, de distintas revistas, algunas experiencias vinculadas obviamente con radios, también en contexto de encierro, etcétera, y que muchas veces no se quiere por distintas razones que son muy válidas también, que haya algún acercamiento institucional para por muchas cuestiones que son muy atendibles, pero también es cierto que para ir logrando cierta sistematicidad, digamos, en la situación concreta, es muy importante que haya esto de firmar ciertos convenios institucionales. Sí, no, lo que yo pensaba cuando te escuchaba es que muchas veces algunas organizaciones sociales o algunos recorridos se encuentran con esto de institucional o no institucionalizar. Nuestro escenario fue diferente en el sentido de que el colectivo La Bemba del Sur sigue existiendo, sigue existiendo como tal y llevando adelante actividades, y no fue esto o lo otro, ¿no? Fue pensar que la universidad debía hacer algo, debía tomar esto como un tema que le compete, digamos, y como una línea de acción y de laburo fuerte y un espacio de reflexión académica, de reflexión de intervención importante. Entonces en esa delgada línea y en ese respeto mutuo es en donde nosotros trabajamos, ¿no? Y efectivamente, como decís, bueno, hay veces que en la institucionalización muchas cosas se pierden, otras se ganan. Una tiene que ver con que con esto, con la sistematización de un trabajo, con algunas otras cuestiones, muchas, pero bueno, también todo depende de los modos, del cómo, y de nuevo volvemos al porqué de la universidad, o en todo caso a la perspectiva de la extensión que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en una extensión universitaria como ese diálogo de saberes, pero además como ese espacio en donde la universidad dialoga con los distintos territorios, bueno, este es uno de los que tiene que estar no principalmente, pero es uno de ellos también, ¿no? Sí, efectivamente. Yo en realidad no me refería a la cuestión específica de la Bemba, sino a otras experiencias muy interesantes. Me acuerdo de Matías Ayastuy trabajando con distintas revistas y que después, digamos, desde ese microespacio que es las cárceles, etcétera, se activan determinadas situaciones como para decir, a ver, quiénes son, por qué están haciendo, y cuando aparece cierto nivel de institucionalización ya no es tan fácil tirarlo abajo. Totalmente, ¿no? De hecho nosotros este año, bueno, hace rato se inauguraron las salas universitarias, entonces hay un espacio, no solamente para la primaria, digamos, esa salita que tiene esas típicas características infantiles, ¿viste? Con los sino que hay una sala universitaria que pretendemos ir llenando de contenidos y de vida. Ahora, la semana que viene, en relación al 24 de marzo, a la sala universitaria se le va a poner el nombre de Norma Vermeulen, elegido por los propios pibes que vienen haciendo recorridos en distintos talleres. Eligieron ponerle el nombre de la madre, bueno, de Norma, para en relación a una vinculación que Norma fue varias veces, hicieron un programa de radio con ella. La institucionalización lo que te da es, nosotros hemos firmado un convenio con el servicio penitenciario. Entonces, un día no se puede levantar el servicio penitenciario o quien esté de turno y decir, no, bueno, ustedes no entran. No, porque hay un paraguas que te contiene, que te sostiene, si hay algún inconveniente, y que va permitiendo generar estos espacios de tranquilidad, como laburar con
cierta regularidad y con tranquilidad, tanto al laburante, digamos, al que va a trabajar, como a los que están privados de su libertad, tanto sean hombres como mujeres. Yo en general digo pibes porque suelen ser jóvenes, y estamos trabajando mucho en la 3, en la 6 y en Piñero, que son hombres, pero también en la unidad en la cárcel de mujeres también estamos con algunas acciones. Pero bueno, por eso digo pibes. Pero eso le da como una tranquilidad a todos, ¿no? Incluso al sistema penitenciario. Bueno, estas son las reglas del juego. Esto es el convenio que nosotros firmamos. Esta es nuestra perspectiva de trabajo. Y poder tener canales de diálogo de manera de que los espacios se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Un marco desde donde... Claro, es como cuando decimos que es una institución, un juego entre lo instituido y lo instituyente. ¿Qué es lo instituido? Bueno, la cancha, vos sabés dónde tenés que hacer el gol, dónde podés jugar y dónde se va la pelota, digamos. Esa es un poco la idea. Sí. Yo siempre recuerdo, porque me hizo acordar mucho esto que comentás de Norma, de la elección del nombre de Norma. Hace unos cuantos años fuimos a la cárcel de Campana con Celeste Leprati, porque ahí los detenidos en la cárcel de Campana, que es una cárcel modelo, de estas que le dicen modelo en realidad, pero que tiene mucha inversión y mucha... y ellos habían elegido que la escuela primaria que habían puesto ahí se llamara Pocho Leprati. Y habían elegido, y esto está bueno porque eligen, tienen muchas opciones, etcétera, y tiene que ver con aquello que también va formando parte también de los imaginarios sociales que disputan otros imaginarios, ¿no? Totalmente. Y esto siempre es muy, muy rico. Y por eso también es que entendemos nosotros que es interesante que la universidad esté ahí, ¿no? Porque justamente lo que estamos hablando es de estas disputas, de construcción de subjetividades y de los imaginarios sociales que se crean en estos espacios principalmente, ¿no? Entonces, la verdad que el día que fue Norma a hacer fue un día súper conmovedor. Ese programa de radio fue alucinante, y bueno, esto de que aparece y genera un atravesamiento, un impacto, ¿no? Sí, súper interesante. Yo pensaba que una de las funciones también complejas, porque tiene que ver con muchas cuestiones y todo, es que este diálogo que muchas veces se plantea entre los distintos saberes que ocurren en organizaciones, en distintos espacios, y lo académico, muchas veces debe empezar también en estos diálogos que a veces no son tan sencillos de hacer entre las propias unidades académicas. Quiero decir, la Siberia está en un lugar donde está muchas veces, donde hay muchos espacios que tienen que ver con la universidad, como arquitectura, bueno, ahí está, obviamente en ciencia política está comunicación, trabajo social, ciencia política, después está psicología, después está música, parte de ingeniería. Esto, sin embargo, no siempre es tan fácil establecer los marcos como para actuar conjuntamente, ¿no? Sí, bueno, es la eterna disputa o problemática de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, indisciplinemos un poco todo, ¿viste? Sí, obviamente, yo creo que tiene que ver también con algo casi constitutivo del sujeto, la problemática del diálogo, ¿no? De dialogar con otros, escuchar con otros y construir conjuntamente desde la diversidad de opiniones, de puntos de vista, la multiplicidad, porque se declama mucho, pero después todo el mundo viene con el librito abajo del brazo, con su disciplina, su marco disciplinar, como dice Graciela Frigerio, su cerco disciplinar, ¿no? Esto que te cerca, en vez de darte, obviamente, cada uno viene con su perspectiva y con su marco, pero que ese marco no sea un cerco. Claro.
Es para el encuentro, pero a veces desde determinados lugares es más fácil que aparezca aquello del desencuentro que lo del encuentro. Claro, mismo. Pero la verdad es que lo que muchas veces sucede es que, de nuevo, voy a insistir con lo mismo, la extensión es ese espacio en donde un poco esto se desdibuja, porque como dice cualquier maestra de primaria, la realidad, digamos, lo real no te dice, bueno, esto es salud, esto es, este señor tiene esto desde la psicología, esto, digamos, la realidad es compleja, es dinámica, digamos, las organizaciones tienen múltiples problemáticas, tienen miles de líneas de acción, de cosas copadas, de cosas divinas, viene todo mezclado, no es que viene... y entonces eso es lo que tiene de rico también cuando se arman los programas integrando, que son los programas convocan a distintas unidades académicas, que ahí se da una riqueza y una pluralidad de voces, pero que tiene que ver justamente con la impronta y la lógica misma de la extensión, que no tiene una marcación disciplinar. Vos hacés extensión en comunicación. No, hacés extensión desde nuestra perspectiva, ¿no? Obviamente hay una idea anterior a la nueva perspectiva, pensar a la extensión desde la integralidad, que tenía mucho que ver con lo disciplinar. El que hace extensión va ahí a un territorio a llevar su saber a la comunidad. Para nosotros la extensión no es llevar ni transferirle conocimiento, ni bajar con la varita mágica y decirle, ay, estás... De ningún modo, sino que la extensión es ese diálogo en donde escuchamos y juntos generamos un conocimiento nuevo. Y esa es la comunicación. No es vertical. No es vertical, no bajamos con la verdad. Esa es la idea. Y eso es lo que creemos también de la generación del conocimiento, ¿no? Exacto. Es de alguna manera retomar alguna de las raíces freirianas. Claro. Tal cual, sí, siempre volvemos a Freire. Claro. Cuando nos perdemos aparece Freire. Tal cual. Así. Sí, es así. Y otra cosa que ocurre, sobre todo a nosotros allá en la Siberia, es que cuando nos perdemos en estas cuestiones, no, esto es mío, esto es del otro, ¿no? Aparece como analizador ahí la placita esa, donde los chicos, los estudiantes, los pibes, digamos, plantan en lo concreto algo que ahí sí aparece, digamos, un sonido, música, danza, distintos docentes, actores, etcétera, etcétera, y los pibes diciendo sus cosas desde un lugar donde se encuentran los lenguajes. Tal cual. Y sin que algo esté, en todo caso, formateado, ¿no? Cuadriculado. Claro, sí, tal cual. Bueno, la cancha de fútbol también, podría pensarse, ¿no? La cancha. Porque ahí vienen incluso de otras facultades que no están en la Siberia a jugar, y ahí se encuentran todos. Qué interesante sería hacer algún artículo o un cuento. Vos sabés que una vez estuve... nosotros, para los que no conocen ahí, antes de llegar a la Facultad de Ciencia Política, está la canchita, que no es una canchita, una cancha linda, muy grande. Claro. Y yo iba a la facultad y me paré un ratito a ver ahí, y estaban jugando unos eran de psicología y otros no me acuerdo. Entonces había un córner y iban a tirar el córner y se pusieron a discutir cómo marcaban esto, aquello. Y había uno que estaba al lado y dice, ve, estos de psicología son siempre iguales. Dice, tienen un córner y tienen que hacer una asamblea para ver cómo marcan. ¡Qué lindo! Hermoso. Y yo dije, en realidad son esos espacios donde aparecen un montón de discursos que plantean muchas cosas. Sí, plantean un montón de cosas, sí, tal cual. Me hiciste acordar al cuento de Fontana Rosa, El viejo en el árbol. Ajá, que es muy lindo también, y que el viejo ve el partido de fútbol y está viendo otras cosas, ve arte, ve colores, ve cuerpo, y después dice, pero salta y grita, pero ¿qué te parió? Hermoso. Sí. Bueno, un gusto que hayas venido hoy acá. Muchas gracias, un gusto para mí venir. Y desde ya, esto lo decimos con distintos espacios, cuando quieran acercarse
desde la Secretaría con algunas de las experiencias que están trabajando. Totalmente. Simplemente combinamos y acordamos día y hora, y la radio acá lo que tiene es el objetivo justamente de, desde lo que tiene que ver con un espacio de comunicación, articular distintas producciones. Estamos con muchas organizaciones sociales que trabajan obviamente con la Vigil. Hace un rato vos hablabas de la Vigil. Sí. Para que esta radio llegue a los oyentes ha sido necesario una serie de pasos fundamentales para nosotros. Sí. Nosotros acá no tenemos la antena, sino que la antena está colocada en el 8º piso de la Vigil, con lo cual extendimos mucho todo el radio de acción. Y la otra muy importante ha sido el convenio con la Facultad de Ciencia Política, con la Escuela de Comunicación, con la Secretaría de Extensión de la Universidad. Claro. Bueno, todo eso abre a múltiples posibilidades. Ya dentro de muy poquito van a empezar a hacer en el programa de la noche de 19 a 21 las prácticas a través de un PAE. Ah, qué bueno. Los estudiantes de comunicación. Ah, qué lindo. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. Saludos gracias. a Paula, que la queremos mucho. Tal cual.